secundaria frente a cómo se están moviendo las trayectorias y actividades profesionales de los docentes de secundaria frente a los dos desafíos fundamentales que nos están dando con Urbano Bonaerense, que trastocan mucho de la identidad y el corazón del origen de esa identidad profesional de los profesores de secundaria, que tienen que ver con la masificación de la escuela media, el ingreso de nuevos públicos, de nuevos sectores, de nuevos adolescentes, con otras realidades socioeconómicas y culturales muy diferentes, y la integración de las tecnologías, ¿no? Con Sabrina, la formación en el tema de lo tecnológico. Una cosita más que quería, que me olvidé, como te decía Lea, la persona esta que se comunicaba contigo, que es una integrante del seminario, una alumna que es doctoranda del Jenny, ella está trabajando en educación inicial, en la formación, en educación inicial, la transmisión del oficio, digamos, ¿no? Cómo se transmiten y de qué forma, de esos saberes que llamamos de oficio, que son en general los que no están del todo explícitos en los contenidos, en los programas, en los currículos, bueno, cómo, dónde se aprende, de qué manera se transmiten estos saberes de oficio entre lo que decía Lea, ¿no? Entre los experimentados, los formadores y los que se están formando. Entonces, cómo se da este pasaje, esta transmisión, desde lo más formalizado, pero fundamentalmente hasta lo menos formalizado, que es lo que más nos interesa reconstruir, porque estudio un caso, una institución, para estudiarla bien en profundidad y tratar, digamos, de construir y de reconstruir estos procesos de transmisión de los saberes de oficio, que es el tema. Hemos trabajado mucho en línea de escena, todo el tema de la artesanía, estamos mucho por esa línea de los saberes de este lado, ¿no? No me has presentado tú ya. Estaba muy sintética, pensaba que me llegaba. Bueno, pues más que presentarte, trabajando. Sí. Bueno, yo lo que pensaba un poco contaros, porque claro, mi interés en contactar con este grupo, con vosotros, era porque cuando estuve aquí era el 2008, era el 2008. Sí. Pues asistí a la mesa que organizaste, que salió el libro, y que me interesó mucho porque yo no lo conocía, vuestro trabajo, y me interesó mucho toda esta perspectiva, todo lo que estabais haciendo y lo que esto significaba, lo que ponía en marcha como modo de indagación en sí mismo, en relación a las vivencias, experiencias, ¿no? Yo lo que quería un poco contaros es en qué estoy ahora, en qué estamos trabajando, porque yo creo que contextualice y sitúa mejor cosas que tienen. Me siento muy reconocido en muchas cosas, pero nosotros somos mucho más modestos, somos un poquito pequeños y bueno, y abordamos lo que abordamos, ¿no? Más allá de lo que pueda tener sentido o lo que sería deseable. En nuestro proceso como grupo estábamos preocupados por la noción de saber de la experiencia. Nosotros, la idea de saber de la experiencia es un poco como una expresión que nos es útil mientras nos es útil. Yo me acabo cansando del vocabulario hasta del libro. Y entonces parece que, bueno, pues sí, eso te permite explorar un campo, pero llega un momento que a lo mejor ese campo empieza, como parece, a fijarse, a que hay una conceptualización, al que ahora hay que definirlo, porque si no, a mí no me interesa mucho eso. Me interesa lo que como intuición hago. ¿Qué es lo que habría para nosotros como intuición fundamentalmente? Algo que yo resumiría como pensar con. La cuestión no es qué hace uno, sino la relación pensante con lo que uno hace. Y el pensar con aparece en nosotros como una inquietud, como grupo, como una inquietud sobre nuestras propias clases, nosotros como docentes, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestras clases cuando nosotros a lo que nos dedicamos es a la formación de profesorado, de educadores y educadoras? Algunas personas del grupo trabajan en el ámbito de la formación de educadoras y educadores sociales, otros estamos más en el ámbito de la educación escolar, más en concreto de infantil o primaria. Y nuestra inquietud inicial era esta cuestión del saber de la experiencia como algo que no solo se transmite, sino como algo que emerge o no emerge, se favorece o no se favorece en los procesos de formación.
Entonces, en la idea de que el saber de la experiencia como relación con, como pensar con, tiene que ver con lo vivido, pero con lo que hace uno con lo vivido. Con la idea también de que el saber pedagógico no depende solo del saber escolar, de que lo importante probablemente de aquello que uno necesita movilizar, plantearse, reconfigurar o usar como disposición a la relación educativa, a lo mejor no lo aprende precisamente en el ámbito escolar, sino que tiene mucho más que ver con el ámbito de las relaciones personales, humanas, íntimas, allá donde se producen, y es lo que te permite a ti, a lo mejor, pues tener ciertas disposiciones, cualidades, inquietudes, preocupaciones, o no tenerlas, porque algo se ha bloqueado, porque algo no fluye con naturalidad, pero sabes que ese es tu trabajo, ¿no? Lo que está ahí pendiente como cuestión. Es decir, estamos más preocupados de eso, de qué está pasando con eso que no es saber disciplinar, que no depende solo de la transmisión, pero de lo que depende la formación. O más que la formación, de lo que depende hacer docente. Venga de donde venga, actúe como actúe, se piense y repiense como sea. Entonces, también lo que pensamos era que teníamos que circunscribir por la naturaleza de las convocatorias de proyectos de investigación, teníamos que circunscribir a un ámbito y decidimos centrarlo en la educación primaria, pero nuestra preocupación también era cómo podemos aprender algo de los docentes, de las maestras y maestros de educación primaria que tienen algo que enseñar, algo que decir, que hacen, o viven, o piensan, o se relacionan con lo que hacen de una manera que vale la pena fijarse. ¿Y qué podíamos aprender de todo eso para la formación inicial de docentes? Pero nuestra idea no se reducía a qué saben que nosotros podemos transmitir, sino qué aprendo yo de una maestra que a mí me obliga a repensarme qué hago yo en la formación. Pero en ocasiones será que algo de lo que ella hace yo lo puedo transmitir o contar o poner en uso de mis estudiantes. Pero otras veces no es eso, otras veces es que yo me doy cuenta de que yo necesito replantearme algo acerca de cómo entiendo las cosas y de cómo las organizo, cómo las presento y cómo me relaciono con mis estudiantes, porque a lo mejor una maestra me ha hecho ver algo que valía la pena que yo me fijara en cómo soy yo como docente. Es ese proceso, podríamos decir, de transmisión, pero no es solo de transmisión, es de repensarte en tu qué haces en relación a lo que tú puedes aprender. ¿O qué vale la pena que yo me piense como proceso de formación? Porque algo de lo que hace una maestra no está solo en contar cómo lo hace, sino porque eso moviliza planos que a lo mejor son los que habría que movilizar en la formación. Es en este ámbito como nosotros estamos. Por eso, aunque yo en concreto el estudio que estoy haciendo tiene que ver con una maestra, de lo que justo en la jornada del otro día de la Feria del Libro usé bastante la historia o las cosas o historias que yo estoy viviendo con esta maestra. Sin embargo, lo importante no es solo eso, disponer de historia para nosotros, sino ese pensar con qué mueve, cómo esa maestra, o cómo en concreto hablo de la maestra con la que yo estoy, ¿no? Cómo esa maestra vive ese pensar con, cómo en la relación que creamos ese pensar con nace y se genera en la conversación. Una investigación colaborativa de lo que metodológicamente sería no es tan... le pregunto. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Lo de la investigación colaborativa, yo siempre pienso que esas palabras dicen más de lo que luego la realidad mucho más. Eso me parece como investigación colaborativa. Sí. Es una maestra con la que yo le hago la propuesta, le encanta, se enrolla con eso y a veces incluso ya escribe relatos porque no está escribir, pero la vida es complicada y ha dejado de hacerlo. Seguimos hablando y yo voy de vez en cuando a verla. Y si le quieres llamar colaborativa, llámale, pero yo no me lo planteo mucho así.
no me lo planteo. Por eso, porque luego uno sigue estableciendo relaciones jerárquicas y de no sé qué, pero le dice colaborativa y parece que han desaparecido todas. Por eso me creo mucho esas etiquetas buenistas, ¿no? Bueno, pero bueno, que sí que se basa, o la aspiración que se basa es que la conversación es fluida y es de verdad y se quiere tener. Conmigo funciona, no siempre todas las historias van así de fáciles como está pasando con la que yo estoy llevando, ¿no? Pero esta es una fase segunda. Nosotros empezamos en una fase inicial que era más bien la exploración de nuestra propia docencia. Es decir, ¿qué está pasando con nosotros en esta clase? ¿Dónde encontramos caminos y dónde encontramos frustraciones o dónde encontramos tensiones en ese querer cuidar un proceso de formación que se abre a la experiencia y que se abre al pensar como proceso de formación? Y claro, ahí aparecen, como producto de toda la exploración del año pasado, que de algún modo lo que refleja no es la posibilidad de entrar más a fondo en cosas que sabemos, porque llevamos toda la vida luchando y viviendo con esas cuestiones. Y entonces, a partir de ahí, lo que fuimos como formulando mejor es qué nos mueve como docentes que nos dedicamos a la formación y dónde encontramos lo que acabamos llamando tensiones y tensiones fructíferas. Porque la idea es cómo las tensiones no solamente es un lugar de análisis, por ejemplo, institucional o didáctico o pedagógico, sino es un lugar que a nosotros nos increpa de tal modo que necesitamos buscar algo que dé sentido a esa tensión, que a lo mejor es inevitable. Vivimos en un contexto institucional que no siempre podemos resolver, pero lo que estuvimos experimentando el año pasado es como esas tensiones que vivimos, cómo intentamos convertirlas en un proceso en parte del proceso de formación, ¿no? Entonces eso lo que nos ha permitido es como intentar entender mejor en el fondo qué hacemos y qué buscamos, qué nos inquieta y qué nos preocupa como formadores y cómo eso está más vivo. La idea para nosotros no era fijar eso. Esa es otra cosa que nos preocupa mucho y que a veces a veces es complicado explicar e incluso defender. Y es, para mí, lo importante de saber de la experiencia es que es un saber que no se fija. No es que ya sé cuál es, sino que hay una relación pensante y siempre en movimiento y siempre a veces incluso en contradicción, en dificultad, no siempre es fluida, no siempre es fácil. Estamos en esa cuestión. Para nosotros el proceso de exploración del año pasado de nuestra propia docencia, lo que pretendía era hacernos más conscientes y y mantener más vivas nuestras interrogaciones para ir con esas interrogaciones a los estudios con docentes. Es decir, para ir como más sensibles desde nuestras inquietudes en la formación a esa conversación que queríamos tener con las docentes. A esa conversación que a veces es una conversación en directo, a veces es una conversación en diferido. Es decir, yo estoy conversando todos los días con la maestra, aunque no nos vemos todos los días, pero no dejo de darle vueltas en la relación entre mis inquietudes y lo que ella me ha mostrado, lo que he podido, o ella me ha mostrado, o yo he podido pensar de mí y de mis clases y de la necesidad de la formación en relación a lo que veo que allí ocurre, que pasa con los niños y niñas, que a mí me despierta, etc. De hecho, una de las cosas que ha pasado, que me está pasando a mí, es que más que tener relatos, siempre tengo multirelatos. Es decir, porque hay una historia que tiene que ver con lo que pasa con la maestra, pero que a la vez ha desencadenado una reflexión sobre historias que a mí me pasan y de pronto se me cruzan las dos y acaba apareciendo otra historia. Entonces estoy como en ese proceso, pero ese es mi proceso. Es que como proceso de investigación no tenemos una estructura clara de lo que hacemos, ni de por qué, ni de nada. Lo vendemos como podemos para que nos acepten las investigaciones, pero en el fondo nuestra idea es que tiramos a la piscina y como hay que conseguir no ahogarse, pues algo saldrá en todo esto. Claro, nos movemos por una cierta intuición y por una cierta inquietud, pero no necesariamente todos vivimos el mismo proceso ni lo hacemos de la misma manera, pero sí que compartimos mucho lo que vamos viviendo y lo que se va despertando y en ese intercambio aparecen nuevas cosas, ¿no? Digo esto porque no sé si estoy explicando bien lo que hago ni si se entiende nada. Entonces, la idea con esto, digamos, el proyecto de investigación de algún modo se mueve en tres fases, desde la inquietud de nuestros
procesos de formación y lo que eso despierta, para cómo eso que se ha despertado y que intentamos elaborar y entender mejor, eso va como vivencia y como algo vivo en nosotros a los estudios con docentes, para que esos estudios con docentes nos permitan estar en relación pensante, no solo con la maestra, en su relación pensante, sino en la que se desencadena en la conversación y la que nos desencadena a nosotros en relación a que si nos interesa algo de eso, es para ver qué aprendemos para nuestro trabajo, que es la formación de docentes. Entonces, estamos ahora en la segunda fase. La primera está intentando evolucionar todavía, porque en definitiva uno sigue siendo docente y no se cierra nunca la primera fase, porque esas inquietudes siguen vivas y están en reformulación. Pero de algún modo, digamos, si el trabajo de primer año se concentró en la autoexploración, este año es en los estudios con docentes, y a partir de ahí, a mí en particular, lo que me ha pasado es que se me ha disparado el polo narrativo. Pero eso es a mí. Se me ha disparado porque de pronto ya algo, como Daniel tiene el texto, lo podéis, lo puedo enviar también, es lo que presenté el otro día, tiene que ver con esto, con que de algún modo, por algo que no necesario, porque no teníamos decidido que tenía que ser o no narrativo, quieras que no, la idea de lo de la experiencia fluye mucho en esa dirección, pero yo a veces pienso que a lo mejor no está solo en que haya relatos o historias, sino que hay un modo de estar en relación pensante que puede estar movida y favorecida desde muchos lugares, ¿no? Pero efectivamente a mí se me ha disparado lo narrativo. Se me ha disparado por una necesidad que no he podido parar de las historias que voy viviendo, lo que me van moviendo. Y eso me ha llevado a otra cuestión que ha sido fijarme más en qué hay en un relato. ¿Por qué de pronto veo que no es simplemente que tengo una anécdota, no es que tengo simplemente algo que contar, sino que empiezo a darme cuenta que lo que me ha activado como relato, lo que se me ha activado como relato tiene mucho que ver con ciertas cualidades que me doy cuenta que a mí me ayudan a pensar pedagógicamente. Es decir, no trato de hacer crítica o análisis literario de que es un relato, que curiosamente cuando he rastreado la literatura sobre análisis literario de la narración, pocos explican qué es una narración. Después de todo el mundo da por supuesto que es una narración y nadie dice nunca qué hay ahí. ¿Por qué una narración la reconocemos como narración? ¿Y qué tiene que pasa lo que pasa con una narración? De algún modo yo estoy intentando averiguar algo de eso, no para fijar nada, sino porque veo que me sale un tipo de relato y trato de fijarme en eso que me ha salido, ¿qué tiene? Y me doy cuenta de que siempre me encuentro con una cuestión, que es que pongo cosas juntas, relato, relacionar cosas, pero no sé por qué. Pero sé que van juntas. No puedo evitar poner una cosa en relación a otra. Siempre que encontramos algo hacemos eso. Estamos poniendo en sucesión cosas que parece que se sostienen, sobre todo cronológicamente, pero cronológicamente han pasado simultáneamente mil cosas. ¿Por qué ha puesto esta en relación a esta? Parece que hay una relación de causa-efecto, a lo mejor. Y si cuando lo analizas te das cuenta de que no, de que casi nunca es causa-efecto, sino que es más de la sensación de que una cosa provoca a la otra, pero no sabes por qué, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Pero una cosa provoca a la otra. Sabemos que tenemos una historia, pero no sabemos por qué. Mi idea es, lo que tenemos que hacer es tratar de, no de descubrir por qué, sino de estar en esa situación de eso que hemos puesto junto, que está puesto junto, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? Y yo, para lo de la jornada esta, ponía un ejemplo que no tiene nada que ver con la relación, pero ya ponía, imaginad que yo digo, ¿cómo era? Imaginad que yo digo, lo tengo aquí, lo digo mejor. Yo digo, el niño le gritó a su madre y ella se enfadó. O puedo también decir, mi hijo me ha gritado y me he enfadado con él. O más enredado conmigo. Mi hijo me gritó anoche y todavía sigo enfadado con él. Allí, bueno, se parece a lo de Monterroso, ¿eh? Cuando se despertó el dinosaurio que ya estaba allí, ¿no?
Pero la idea es un relato mínimo, pone dos cosas juntas, un grito y un enfado. Parece que, claro, la cuestión es que como mi hijo me gritó, yo estoy enfadado, pero cuando digo, mi hijo me gritó anoche y todavía sigo enfadado con él, de pronto sé todavía lo que ahora que había hay una historia que no sabes cuál es, por qué yo sigo enfadado con mi hijo después del grito de la noche, tiene todo un vacío o un pozo o un abismo por explorar. La idea es, para mí, el relato lo que tiene que hacer es explorar ese abismo. No resolverlo, sino explorarlo. Esa es la primera cosa. La segunda es explorar ese abismo pedagógicamente, como a mí me interesa explorarlo, tiene que ver con que sobre todo, y mi idea es, normalmente como docentes tenemos más a pensar, o como padre tiendo a pensar más en el grito de mi hijo, ¿no? Pero lo importante es mi enfado. La idea es no solo qué pasa con el otro, sino qué pasa conmigo en relación al otro. Para mí la profundización narrativa pedagógica tiene que ver qué pasa conmigo en relación al otro. Eso es, para mí, no solo hacer historias, sino buscar en ese vacío, en ese abismo entre el grito y el enfado, qué pasa contigo. Porque es tú y la relación entre tú y lo otro lo que necesita ser pensada, porque el otro es el otro. Y tú como docente te tienes que preguntar, porque tú como padre te tienes que preguntar qué pasa contigo, no solo qué pasa con tu hijo. Esa es para mí la cuestión. La otra cosa que me ha pasado es que con la historia que estoy viviendo con esta maestra, lo que me di cuenta es que todos los procesos de aprender, que en esa clase de aprender, por fijar en el concepto de aprender de vivir, todos los procesos son una historia. Porque lo que hay, por la manera en que esta maestra cuida ciertas cosas y se preocupa por ciertas cosas, siempre hay relaciones de los niños, de unas cosas con otras, pero siempre hay un pensarse y repensarse como modo de ir vehiculando todo el proceso de relación y de trayectoria en el aula. Y claro, lo que de pronto veo es que hay un modo narrativo que tiene esta maestra de vivir el aula. Y efectivamente cuando lo he indagado es así, y ella lo reconoce, y además tiene una historia particular de por qué para ella, de algún modo, enseñar tiene que ver con una narración. Porque dice, todo está relacionado con otro, y es cuestión de ella ir abriendo las relaciones, las posibilidades de relación de una cosa con otra. Entonces la idea no es que enseñe contando historias, sino que en realidad la vivencia del enseñar a aprender es una historia. Porque las cosas tienen abiertas siempre las posibilidades de relacionar. Y aparecen cosas que parece que son aisladas, sin embargo, se han ido conectando y han ido creando unos bucles que los niños viven conscientemente porque recuperan lo que viven y hacen para poder otra vez hacer cosas con eso. Muchas veces escribiendo, o expresando, o representando, otras veces porque la trama está siempre abierta. Y esa trama abierta les pone a ellos de acuerdo. Y ahí está para mí el otro elemento fundamental de esta idea que a mí me interesa de las historias y de lo narrativo como saber de la experiencia. Y es, en definitiva, yo con esta maestra lo he visto muy claro, en definitiva el saber de la experiencia es siempre el saber de la alteridad. Y el saber de la alteridad, precisamente, el saber de la alteridad tiene que ver con un saber que no se fija, porque ¿quién es el otro? Ni lo sé, ni lo sabré nunca, no sé ni quién soy yo, ni a saber quién es el otro. Y eso rompe la dinámica de lo institucional que tiende a fijar quién es el otro. Y lo que veo que esta maestra cuida mucho en el modo en que ella trabaja es, aunque ella no lo llama así, ni lo ha conceptualizado, ni se ha preocupado por esas razones de esto, pero yo lo reconozco como que en el fondo lo que esos niños y niñas viven es lo mismo. La cuestión, ya sea aprendiendo matemáticas o resolviendo los conflictos que viven, es siempre qué pasa entre tú y lo otro. La relación entre sí y lo que dice. El modo en que se lo representan, el modo en que lo conversan, el modo en que buscan, cuando son conflictos, tratar de entender cómo cada uno vivencia y por qué está en la situación en que está, qué le pasa, cómo lo... todo. Y veo que, en definitiva, es pues eso, aprender
Aprender narrativamente es poner siempre tu historia subjetiva, personal, en juego en relación a la sorpresa del mundo, ya sea la sorpresa del otro que te ha hecho no sé qué fastidio, o a la sorpresa de como una historia de Montevideo que está intentando entender qué significan litros por metro cuadrado y sería una impresionante intentando saber qué pasa con el agua de la lluvia cuando cae eso. Alguien te reconstruye y pasa todo. Y todo está siempre en movimiento y relación. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso de investigación yo me encuentro inmerso en un momento en el que yo no sé ahora qué hago con todo esto. Pero eso es lo que tenemos que averiguar ahora. Lo que sí que me di cuenta es que contar historias para mí se ha convertido en el modo de resignificar eso del saber de la experiencia. Pero claro, no es contar historias, sino que significa buscarle el punto pedagógico a una historia. Y yo por ahora lo voy entendiendo así. Y la cuestión es, si la investigación era ¿qué aprendo de una maestra para yo ser maestro de maestros? Pues ahora estamos en ese proceso que intuitivamente se está moviendo. Ahora en mis clases, para empezar, están llenas de historias de la maestra, pero esa no es la cuestión, eso es el momento de ahora, porque tengo tan vivo y tan eso. La cuestión es, ¿qué me resignifica a mí sobre qué es formar pedagógicamente a docentes? ¿Y qué significa ahora la didáctica cuando esta maestra me la está desdibujando por completo? Porque lo que ella tiene claro y vivo cada día es que aprender no es un problema cognitivo fundamentalmente, es un problema de la naturaleza. Y claro, ahí aparecen otras cuestiones. En esos líos ando. Vaya otra consulta que está Bueno, un poco esto estaba lo último que decía, digamos, de cómo, digamos, estas categorías, este impacto, digamos, estos aprendizajes que uno hace a partir de ese saber de la experiencia, cómo impacta en repensar en sí mismo este saber disciplinar que tenemos y que la didáctica, la pedagogía, etcétera. Y eso es en un punto que está muy ambiciosamente lo que alguna vez nos propusimos, ¿no? Acá con David y con Andrea, en nuestro proyecto, que nos decimos, bueno, también el saber de la experiencia, la idea era esta, ¿no? Digamos, bueno, ver de ese saber de la experiencia, digamos, esa agenda de la vida construida muy teóricamente y muy en el transcurso de la investigación académica por la didáctica, era la agenda real de la didáctica experiencial y de la didáctica cotidiana que el maestro vive en la escuela, ¿no? Y en qué medida interpela ese saber de la experiencia a esa agenda del saber pedagógico y didáctico formalizado, ¿no? Me parece que eso es bien interesante, bueno, tanto en términos epistemológicos como en términos también de pensar un nuevo currículum de la formación, ¿no? También incluso, ¿no? Unas prácticas, obviamente, no dispositivos de formación. El problema es si esto se puede capturar, ¿no? Esto es lo que me parece lo más disruptivo y lo más radicalmente disruptivo de la actividad. Pepe, se viene la imagen claramente de tu conferencia en el Congreso de Formación Docente, ¿no? Que generó muchísima conmoción. Era un Congreso de Formación Docente donde había mucha gente de didáctica y aparece Pepe Contreras, una referencia a la didáctica, dudando de sí mismo en un relato, dudando de su propio ser. Esto generó, no tanto porque marcó una tangente que se iba por otro lado, sino que era Pepe Contreras diciendo esto, ¿no? Esta idea de lo difícil que es, inclusive, pensar la transmisión de un saber que trabaja en un campo polisémico amplísimo, ¿no? Porque la significatividad pedagógica, nosotros lo llamamos así también porque nos viene bien, entre esos dos acontecimientos o esos dos hechos o dos cosas que se juntan, es la apertura, entrar nuevamente en intriga, entrar nuevamente en intriga, o sea, entrar nuevamente en una configuración que se hace mientras se hace y se reflexiona
Entonces, digamos, el tema de cómo aprender, capturar, entrar en categorías formalizadas, esto es lo que lleva tal vez a la angustia o a pensar la investigación también como incertidumbre, ¿no? Como algo que está abierto, como algo que resulta difícil aprender, capturar, ¿no? O sea, ¿qué hay entre esos dos puntos? No hay una relación de causalidad, hay una nueva historia. Yo pensaba desde el punto de vista de la formación también tomar un posicionamiento respecto a la formación, porque digo, cuando se piensa en modificar, mejorar la formación, en general pareciera ser que los profesores, no sé, que se pongan más prácticas, es la misma concepción, digo, la práctica es como la del hacer, y ahí es donde uno está en contacto con los maestros y con la escuela, y en los ámbitos de las disciplinas, o incluyendo las pedagógicas, porque las disciplinas no son las disciplinas de enseñar, queda como, bueno, destinado al profesor que va y da o transmite, ¿no? El conocimiento formalizado, definido por la agenda de cada disciplina. Pero yo no entiendo un explico. Para mí todos quienes forman maestros tienen que hacer esa pregunta y tienen que trabajar con maestros, no solamente profesor de práctica, digo, la práctica, la enseñanza, el oficio de enseñanza, no es solamente una preocupación del profesor de práctica, esta pregunta. Entonces, yo digo, por lo menos preguntárnoslo a los formadores, ¿no? E instalar esta preocupación. Insisto que no es solo la de práctica, no, pero te dicen, ahora están también los de las medidas esenciales. Bueno, pero no, yo digo como manera de entender, claro, como manera de entender la formación, que cualquiera que es formador y que está formando maestros, y estamos formando maestros en la universidad, bueno, la pregunta por convocar de algún lado a los maestros, a lo que llamamos la práctica, a los que están ahí. Después hay que ver de qué forma y cómo se capitaliza y más, pero creo que ya de por sí el hecho de hacer este movimiento, para mí eso es como implica un movimiento fundante de la formación, porque eso implica como cambiar la lógica fundante, claro, que están las materias teóricas, las prácticas y el ámbito de las prácticas, y ámbitos de articulación, o de integración. Y seguimos con las mismas lógicas. Yo creo que esto realmente es en términos de la formación, porque si no tampoco queda la disociación, ¿no? Entre el saber formalizado y el saber de la experiencia por el otro. Ya no caemos en la misma dicotomía, ¿no? Por un lado los saberes disciplinares, por otro lado el saber de la experiencia, por otro lado el saber práctico, y por otro, ¿no? Creo que esto es el verdadero desafío. Lo que pasa es que no trato de convencerlo, al revés. No, diría que lo que yo voy a decir ahora es problemático, pero veo que lo que realmente me sale. Yo ya no me creo las reformas ninguno. Ni la mía. Ni la mía. Porque si hicieran ahora eso, pues claro, yo para qué quiero una estructura que se parezca a lo que digo, para que la gente luego entienda, no, prefiero casi que no me lo toquen, ¿no? A mí lo que me preocupa, y esto lo aprendo con esta maestra también, ella lo que hace, se queja de hacer todo el papeleo que hace, y de hecho ha hecho huelga de papeles y en su escuela no hace ninguna tiene un problema con la dirección por todas estas cosas, porque ella se niega junto con otros a hacer papeles. Pero ella no invierte, más allá de que no quiere hacer papeles porque tiene la vida muy ocupada como para estar perdiendo el tiempo en hacer papeles, que no le sirven para nada. Lo que no hace es invertir mucha más energía en eso de lo necesario. Lo que invierte energía en estas tecnologías. Es eso lo que le llena el tiempo. Los proyectos que con ellos vive y todo, y cómo esas cosas crecen, de forma se frustran, porque pasa como cualquier proceso de vida, que va bien o mejor o peor. Pero ella está en eso. Ahí es donde está su energía. Y yo prefiero tener mi energía en lo que estoy. Y en todo caso, comunicarnos esa energía, porque es eso lo que sostiene. Nosotros se nos va demasiada energía en una cosa que luego acaba siendo eso no era, ¿no? Ahora se me han apropiado ahora parece que la estructura de encima me sigue la corriente, pero cada uno ha entendido lo que da gana y sigue pensando como lo que pensaba y mete dentro de ese nombre. Yo no quiero estar, y además ni puedo, ni tengo energía, ni sigo para eso. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es que yo donde esté busco el resquicio que puedo en esas tensiones fructíferas para estar en, pues eso,
intentando que las experiencias que se viven y que vivimos tengan algún tipo de posibilidad de cualidad en algo, como en la propia historia, en una de las historias que cuento en este escrito de las palabras, lo cuento también, pero yo tampoco sé lo que pasa, porque el problema para mí, institucionalmente, me complica la vida a un nivel, pero no lo tengo con los estudiantes. ¿Qué efecto tiene realmente? ¿Cómo vive? ¿Qué le significa? Y que realmente, pues claro, yo tengo un relato de una historia que la quiero acabar de comentar, de una estudiante que me dijo, cuando vio lo que hacíamos, se me cruzó y me dijo, yo quiero que me enseñes la didáctica que necesitaré en la realidad. Y entonces, sobre el tema de la realidad, he construido todo un texto a partir de eso, porque me hundió la moral. Porque de pronto es una demanda que yo sabía que yo no sabía responder, pero no sabía ni qué decirle. Entonces, yo, ¿ahora qué hago con lo que me acaba de decir? Porque sé que no le convence nada, pero yo no tengo una respuesta para ella, porque ¿qué es la realidad? ¿Qué realidad es? No por eso, sino porque yo no sé lo que es la realidad. Que yo no sé qué es la realidad, o cuál realidad, la realidad de quién, quién lo sabe. Pero por otra parte se supone que uno, como se dedica a la didáctica, está con los pies en la tierra. Pero esa tensión, que ya me gustaría estar en la historia de la educación para no tenerme que preocupar de esas cosas, podríamos decir, pero esa tensión que no sé resolver es la que me gusta y la que sufro. Porque yo creo que lo que tiene de bueno, si de algo me gusta lo de la didáctica, porque te pone de verdad en los problemas. Lo que pasa es, eso me lo dijo una vez una compañera de sociología de la educación. Dice, claro, es que aquí, de ti esperan respuestas. La sociología, análisis, de ti esperan respuestas. Y claro, eso genera una tensión que a mí me parece que la cuestión es cómo hacer de esa tensión algo positivo. ¿Y en qué modificaste vos? Digo, no sé, incluir los relatos en las clases o en las formas. ¿Qué se modificó en esta? Y como sea que no lo tengas a lo mejor sistematizado, ¿se entiende? A partir de estas conversaciones con la maestra, ¿qué cambió tu forma de dar clase? Todavía está la cosa, todavía está la cosa en proceso, porque lo que sí está claro es que ahora mis clases están llenas de historias que vivo, pues, pero me di cuenta que las historias interesantes muchas veces son las de los niños y niñas. Es decir, las de las singularidades. Porque claro, no es solo que la idea es que nos decimos una clase y no es una clase, son 24 niños y niñas con sus historias, sus reacciones, sus recursos, sus posibilidades, sus situaciones, sus mochilas bien cargadas, algunos de cuestiones. Y ahí hay todo un proceso muy interesante de pensarte y de cuestionarte de esto, es decir, no solo qué pasa sino qué pasa conmigo en relación a y cómo la maestra lo vive, cómo también vive sus propios conflictos, contradicciones y dificultades. Y fundamentalmente hasta ahora lo que hay, lo único que tengo claro ahora mismo son muchas historias por contar que tienen más fuerza que muchas de las cosas que yo les quería. Pero todavía no es algo, porque lo que queremos entrar ahora es en esto. Es decir, y ahora todo esto, ¿qué nos reconfigura de los modos de hacer? Pero las tensiones fructíferas ya señalaban caminos. Ya señalaban caminos que estamos viendo. Yo, por ejemplo, hay una tensión que tiene que ver con algo que con la maestra estoy viendo muy claramente, que es construir una relación. La clase, el grupo, claro, en la educación primaria eso es más evidente que en otros niveles, pero lo que yo he visto más siempre parecía, y dentro de la tradición pedagógica se hablaba mucho del grupo y de la dinámica del grupo y los funcionamientos, las tradiciones del grupo, pero lo que he visto es que lo que es fundamental es algo que me decía un maestro de esta escuela, que decía, si los niños no te autorizan, tú no tienes nada que hacer. ¿Cómo? ¿Qué pasa en los modos en que los niños autorizan o no a la maestra? Y autorizar es algo sutil en eso, porque es un proceso de generar confianza
lo suficiente como para que efectivamente pase lo que pasa, que es que la maestra hace propuestas y los niños entran. Aunque no sepan a dónde van, pero entran porque hay una confianza que le ha costado, porque le ha costado la historia y las dificultades y como los niños en principio no querían, porque habían perdido su maestra anterior, que era a la que le tenían fidelidad. Y ese proceso de regenerar todo el proceso hay que ser muy interesante. Y yo veo que conmigo pasa igual en mis clases. Remey, por ejemplo, está trabajando mucho sobre lo que ella llama los inicios en sus clases, ¿no? La idea es los inicios. Y la idea es que los inicios se inician todos los días. No es los inicios del inicio del curso, pero tiene que ver con generar relaciones de confianza en donde pueden pasar cosas. Hay todo un proceso que está en marcha aquí, que tiene que ver con otro que es y siempre todos los días empezar de nuevo por primera vez. Porque cuando parece que ya algunas cosas habían quedado claras y no sé qué, y vuelve otra vez todo, parece que ha pasado un tsunami, lo ha borrado todo y si vuelven a salir las mismas historias, al final es más complicado que simplemente haber entendido algo. Y vuelven a aparecer los implícitos, los presupuestos, los temores, bueno, sobre eso estamos trabajando. Una de las cosas que encontramos en el trabajo que hicimos en Oscuro, hicimos como una parte más estructurada del trabajo de campo, del cuestionario estructurado, que aparecía a maestros de primaria, de secundaria y a profesores de secundaria, y aparecía mucho, y es algo que también aparece en otras investigaciones acá en el país, la cuestión esta de cuando vos le preguntas a los docentes cuáles son las cuestiones, qué es lo más importante para su trabajo, para hacer bien su trabajo, etcétera, aparece recurrentemente el tema de conocer al grupo, conocer a los niños, conocer a los alumnos, ¿no? Digamos, está como, pero aparte aparece en varias preguntas, incluso en preguntas que aparentemente están dirigidas a otro tipo de cuestiones, de nuevo aparece traccionado, ¿no? el tema de la centralidad del niño puesta en primer lugar. Y bueno, ahí tuvimos algunos debates acerca de cómo interpretar esto, ¿no? Digamos, y muchas veces aparece eso y después aparece el tema de la transmisión y la enseñanza como acompañando, pero casi como en un segundo lugar, un poco más desdibujado, el tema de la atención, el foco del otro. Sí, del contener, de la importancia del interés de centrar la enseñanza en el niño, ¿no? Y en esta cuestión. Y no sé, digamos, en un punto, digamos, nosotras como que tuvimos una mirada bastante crítica de esto, en el sentido de que cómo se desdibujaba, digamos, como que no fuera posible, parecería que para los docentes no fuera posible enseñar y al mismo tiempo, o sea, como que si enseñan no estuvieran entendiendo al niño. Pero una cosa que la otra, como primero motivo y después enseño, primero creo las condiciones. O el afecto, le doy afecto o le doy el contenido. Es muy característico el pensamiento, ¿no? De primero una cosa y después la otra. Era primero el amor, después primero lo quiero y me ocupo y después les enseño. Y bueno, claro, y tuvimos como una mirada entonces un poco en tono crítico ahí hacia esta visión de los docentes y ahora, digamos, escuchando a través de vos, pienso, digo, bueno, si no tendríamos que repensar también en qué medida, digamos, esto no puede ser resignificado, repensado en el sentido de esta cuestión más desde lo vincular, de esta cuestión de generar confianza, porque, digamos, es difícil abrir ahí, cuando vos le preguntás, digamos, pero es que no es disociado de la enseñanza, claro. No pareciera que ahora nos vamos a dedicar a generar punto uno, que es generar confianza, vínculo, motivación, punto dos, la hipótesis es que se pasen creando las funciones que nunca se enseñan, finalmente, ¿no? Si la enseñanza en sí misma, la transmisión, esto que tengo para dar, para ofrecer, para brindar, para compartir, no es en sí mismo creador de confianza, de vínculo, de amor por el otro, por el conocimiento, digo, no es consecuencia la enseñanza, sino al revés, ocurre mientras yo tengo algo valioso entre manos que lo estoy compartiendo con otros. Y en general digo, por lo menos acá, cuando se piensa en estas
porque se disocia de nuevo, la intensidad de teoría práctica. Y no solo eso, o aparece la educación emocional, o la educación de valores, todas estas cosas que están, y sobre todo que lo que nunca toca es que es conocer, que es la cuestión. Claro, pero acá el problema aquí es cómo se llena el conocimiento del grupo a enseñar y qué significa para el docente eso. Yo creo que la resolución no está en la encuesta, te puede mostrar las dos cosas que aparecen juntas. Lo que yo le preguntaría a los docentes, ¿qué significa? pregunto de esas dos cosas. Pero en serio, porque el problema es que... decir algo, disculpen, que es de mi visión de docente, ¿no? Lo que me parece es que los discursos de los últimos 20, 30 años apuntaron a eso, los discursos teóricos, ¿no? Apuntaron a eso, y como que el docente a lo mejor captó eso del discurso, no sé si lo sabe aplicar. Yo tuve un profesor que me enseñó otro discurso, a lo mejor, y era que la motivación y el contenido van juntos, o sea, no como cosas separadas. Estoy haciendo, desde mi contenido tengo que estar haciendo todo lo otro, no como cosas separadas. Pero después del discurso posterior a eso, ¿no? Yo me formé a partir del año 76. El discurso posterior es realmente un poco disociar el vínculo, o sea, si vos ves todas las demás teorías, te llevan a que los docentes de ahora deben estar formados como vos decís. A mí también me desconcierta mucho, nunca me planteé primero ir a ver cómo hacer el vínculo, primero fui con mi ciencia y fui construyendo el vínculo día a día, pero siempre desde mi ciencia. No sé, yo creo que por el contrario, que desde hace 20 años el énfasis estuvo puesto en lo que se llama transmisión, enseñanza, el desarrollo de disciplinas, de las didácticas por disciplinas tiene que ver con esto, y me parece que muy por el contrario, el tema de la valoración aparecía en el discurso oficial como algo no demasiado valorado el vínculo con el otro. Eso puede ser más en la década del 80, que digamos de lo que fue el escolanovismo y todo eso, pero me parece que el discurso oficial se centraba con el discurso curricular, con el contenido, la transmisión y todo eso, pero lo que digo es que tal vez esas palabras no nos sirvan hoy por hoy. Eso es lo que yo veo. Pensar motivación y enseñanza. Me parece que ahí hace falta un poco más. Es la encerrona que nos lleva a utilizar categorías externas que están extremadamente formalizadas para dar cuenta de un proceso que es mucho más complejo. Me parece, perdón, conductista, ¿no? Ahora sobre no sé, digo, a ver, todo este tema de la cuestión afectiva, de lo afectivo y lo cognitivo. ¿Qué sé yo? Le debemos agradecer a César Coll bastante de eso, ¿no? Pero que se ha instalado, coloque, háganse cargo ahí, Dani. ¿Qué? Háganse cargo. ¿Por qué? No, porque esta línea es muy de España, digamos, de lo que intentó hacer la reforma acá. Claro, ¿cómo se llaman los contenidos procedimentales, actitudinales? Y digo que tal vez el mundo escolar, por no llamar la realidad educativa, el mundo escolar es mucho más complejo y requiere de otras palabras para dar cuenta de él. Me parece que ahí es la encerrona, un poco es eso. Tratar de comprender qué le pasa a ese docente con aquello que pasa a partir de ciertas categorías que yo las pondría en duda. O sea, enseñar y motivar, como ustedes dicen, para mí es lo mismo, me decís vos como maestra. Para mí es estar con los niños ahí y enseñarles, digamos, simultáneamente, vincularme desde mi tiempo. Parece que esa disociación es una disociación que pero en serio, otro tema. Os quería contar una historia de esta escuela, no de la maestra con la que voy, de Carmina, sino con Iñaki, su compañero. Están los dos en sexto grado. Y la última vez que estuve, hicieron un congreso con los niños y niñas de sexto grado, que sobre todo mostraban el trabajo que llevan de todo el curso, desde que empezaron un proyecto que fueron de excursión a una zona natural cerca de la escuela está en un pueblo ya en las afueras del pueblo, y cerca de allí había una zona que
que ellos querían estudiar, y a lo largo de todo este tiempo de estudio han pasado muchas cosas. Unas que iban a explorar aquello, efectivamente, estudiar las flora, fauna, las características, todo, pero luego empezaron a pasar cosas como, por ejemplo, se encontraron en un embalse artificial, porque tiene allí, a partir de ese embalse artificial se ha producido pues, una flora y fauna, pero luego se encontraron, por ejemplo, que había un sofá tirado allí, que se había convertido en una escombrilla, y a partir de eso ellos se indignaron, llamaron al ayuntamiento del pueblo, allí fue, y un día la concejal de medio ambiente fue allí a dar cuenta de lo que estaban haciendo. A partir de eso se enteran en un programa de radio y del pueblo y los llaman a los niños para que cuenten las protestas que están haciendo para cuidar aquella zona. Todo lo que generó, y muchas más cosas. Por ejemplo, una de las cosas que descubren allí es que de pronto encuentran alrededor de la balsa hay unos hilos con juncos llenos de una pasta pegajosa de muérdago que lo utilizan para caza ilegal, para captura ilegal de pájaros. Y entonces uno sabía lo que era estos muérdagos, no sé qué tal. Llamaron allí a la guardia forestal. Bueno, no solo eso, mientras están leyendo una novela, que se llama Emi y Max y las ballenas desorientadas. Y en esa cuentan toda una serie de cosas, y de pronto, por más cosas que podría contar, que tienen que ver con un reloj de sol que hicieron, y entonces están controlando en el patio de la escuela, porque lo hicieron primero allí, en ese sitio, porque se perdían, y entonces como tiene un maestro que ha vigilado estas cosas, empezaron allí a hacer un reloj de sol, luego transportaron la idea a la escuela, con la brújula iban comprobando que efectivamente sí, y de pronto la brújula se desorientaba. Que es justo una historia igual que cuenta en la novela que estaban leyendo. Y se ponen dando cuenta las ballenas desorientadas porque era una caza ilegal, que no sé qué, los pájaros que meten. De pronto dice, estamos viviendo dos vidas en paralelo, lo que están leyendo, y tienen hecho allí en el aula carteles donde van explicando lo que les pasa a ellos, lo que pasa en la novela y cómo van en paralelo. Todas esas cosas han ido apareciendo. Claro, y eso es lo que digo, en la vida de la escuela funciona como un relato en el que aparecen cosas, y como los niños están allí vivos, inquietos, curiosos, y lo que ellos llevan reacciona y crea cosas, pues eso es la motivación, es aprender, vivir y experimentar y todo eso. Pero lo que iba a decir es que lo interesante, cuando hacen el congreso, el maestro habla con su clase para proponerles una última diapositiva, porque hacen un PowerPoint que se reparten los niños, cada uno hace una de eso y explican allí, desde las rocas calcáreas de la zona, cualquier cosa, explicaron de todo allí, lo que cada uno había explorado de aquello. Y la última es una diapositiva que dice, ahora no la sabía reproducir literalmente, pero viene a decir, cuando observamos una cosa en profundidad, esa cosa cambia y nosotros cambiamos con las cosas. Y los niños, él me decía, yo creo que lo han entendido, porque la idea de la diapositiva, pero efectivamente cuando los niños, sobre todo los que presentaron un poco la idea, cambiaron. A los niños de quinto les iban a contar todo eso y les iba a decir, a lo largo de todo este proyecto nos han pasado muchas cosas. Dice, muchas cosas que han hecho que veamos ese sitio de otra manera, pero también nosotros hemos cambiado por esas cosas que nos han pasado, ¿no? Esa es la historia que cuenta. Entonces, fijaros cómo de pronto ese maestro está incluyendo una reflexión epistemológica y filosófica. ¿Qué es saber? ¿Qué es conocer? Eso. Pues simultáneamente ese día, es un maestro que tiene allí montado en el patio de la escuela, en un rincón de arena, de hierbas y un arbolito que hay, tiene montado el espacio salvaje, le llaman. Y siempre tiene, en las horas de patio, siempre tiene allí niños alrededor que están regando, observando, fijándose que de pronto ahora hay unos pájaros, no sé qué. Y una de las cosas que hacen es observar el nacimiento de mariposas. Y entonces tienen visto más o menos con eso, y dice, lo que me contaba es, dice, claro, aquí cuando llega el momento, tienen calculado, porque saben la especie que es, y cuando esperan que vaya a eclosionar y salga la mariposa, montan un observatorio, cámara en mano, para registrar, pero claro, no se sabe cuándo va a pasar. Entonces, hacen un horario, el niño, además con niños y niñas de segundo año, de 7 o 8 años, hace eso, de las mariposas. Y se ponen allí, cámara en mano, una hora, o si no, llega al siguiente, a la hora lo sustituye, a la espera. Y él lo que decía es, dice, claro, es que en ese momento hay un estado de alerta especial.
Es decir, aprender, conocer, relacionarse con la vida. Es un estado de alerta. Eso no son los niños, es lo que él dice que está pasando aquí. Dice, y en ese momento se construye una relación. La observación es la construcción de una relación. Eso dice el maestro. ¿Quién dice eso? El maestro, Iñaki Villanueva. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué cuento todo esto? Porque este es un ejemplo para mí de algo que tiene todos los planos vivos presentes en un mismo gesto, que es observar el nacimiento de una mariposa o en todo lo que han vivido en la exploración de un embalse, etc. Y están todos los planos, y este maestro y esta maestra que le dan al coco saben algo de lo que pasa y de lo que hacen, o de lo que buscan, o de lo que creen que hay como trasfondo más allá de lo que un niño y una niña se acuerda o no se acordará. ¿No? Porque no depende, yo siempre digo, no depende de lo que recuerdas, depende de lo que queda en tu vida, aunque no quede en tu memoria. Queda en tu historia, no queda en tu memoria. Pero estos niños y estas niñas viven con la consciencia, o han vivido en algún momento la consciencia de la observación como un estado de alerta, y han vivido la consciencia, más allá de que lo hayas formulado, de que cuando observas algo en profundidad, tu mirada cambia y tú cambias. ¿Dónde está la frontera entre lo cognitivo y lo no cognitivo? Entre lo motivar, conocer. Ese conocer es una motivación. Es el propio conocer el que es una motivación. A ver, pero ahí tuviste que contar una historia para dar cuenta de eso. No queda atrapado entre motivación y enseñanza. Claro. El sentido de motivación y enseñanza hay que buscar en la historia. Por eso los relatos permiten eso, porque permiten relacionar cosas dispares, pero en un relato pueden vivir juntas y no se relacionan necesariamente ni como causa-efecto, pero se resignifican continuamente. Bueno, pero ahí es donde aparece la dimensión biográfica, claro, que es la vida que atraviesa todo eso, ¿no? Sí. Yo quería comentar que pero a mí me inquieta algo que es que si ponemos esto como más técnico de narrativa a nivel macro, ¿no? Pienso que es un proceso de narrativa que está haciendo significativas desde el punto de vista intelectual que está viviendo en cuanto a cambios, ¿no? De los sistemas de educación. Y claro, yo me pregunto, sí que imaginar es una lectura muy sensible, muy creativa y que determinamos unas cualidades humanas que inspiran estos relatos y estos encuentros ricos, ¿no? Pero, wow, transitar por las escuelas hoy, la mayoría de escuelas, indica que estos docentes o sujetos siguen como haciendo grandes esfuerzos para conseguir algo que toda la escuela se da a través del aprendizaje con tu padre, con tu abuelo, con un amigo de forma orgánica. Porque aprender es algo que no necesita de la escuela. Entonces, a mí me inquieta como decir, ostras, ¿no? Que podamos destacar estas perlas, pues como algo casi excepcional, casi poético, casi romántico, es muy bonito que sean esas experiencias como el poder aprender de ellas. Pero, como ponerlo ahí radica muy interesante, que podamos aprender de ellos también. Lo que a él le pasa con eso que él está viendo. No solo, porque experiencias hay muchas, pero pocas. Sí, creo. O sea, te digo, en qué punto me resulta interesante esta historia, lo surgió en un momento en que, como que, no sé cómo decirlo, como que muchos maestros están ahogándose en una estructura escolar. Que es lo excepcional, dice. Sí, no, entiendo. Nada, También lo podríamos decir de nuestro país. Que recorre escuelas hoy en día. Si recorres escuelas de también ves que todo el mundo usa el mismo material, que se la pasa dictando. Son esas perlas que no hay mayoría de perlas, pero lo interesante es lo que se pasa. Pero también, ¿cómo se puede? Perdón, pensé que Gabriela había terminado. No, digo que nosotros, desde el punto de vista de la investigación, lo que nos permite pensar esto es como wow, ¿no? Dentro del contexto que viene de la época de la industrialización, esto parece que, bueno, los escritos de no sé
metiendo como tensiones de análisis, todavía estamos intentando juntar la motivación con el contenido, o sea, como, no sé, como que yo siento que hay una tensión importante en los ejes de análisis de la experiencia educativa y el tipo de experiencias que podemos resaltar, que estamos hablando. Igual es algo que estoy elaborando a la vez que estoy hablando. Estoy marcando cosas que me inquietan, ¿no? Es decir, pues bueno, en muchos casos todavía esto está como muy partido, ¿no? Sí, claro. Y que probablemente lo que eso, por lo que he entendido, que no lo sé. Estoy como divagando. Sí, pero lo que me hace pensar es que efectivamente no se trata de que ahora cojamos una historia de este tipo y digamos motivación y contenido bajo, porque entonces la hemos vuelto a crear. Tenemos que conseguir hablar de otra manera. Exacto. Para que no sea repetir que lo que hemos hecho ha sido poner los mismos ingredientes. Ahora, esta pregunta, hablar de otra manera. También pensar, qué sé yo, al menos yo creo, estoy convencido que al menos en América Latina, en Argentina, digamos, la escuela tiene mucho para dar todavía, muchas cosas feas, pero también lograr cosas que tal vez en Europa ya se han logrado, etcétera, etcétera. O sea, el lugar de la escuela en América Latina es diferente. Pienso que sigue siendo un lugar para disfrutar que puedan ocurrir cosas lindas, interesantes, vívidas ahí dentro. Que también comparto con Gabriel, uno va, patea un poco las escuelas y ve que... Pero también la pregunta puede ser, me parece que de lo que se viene hablando puede ser al revés. ¿De qué manera promover, o propiciar, o ayudar, o convidar, o invitar a nombrar de otra forma lo que viene sucediendo? Y meterse en la aventura de vincularse consigo mismo y con eso que nos pasa, con lo que nosotros hacemos, de otra forma de lo que viene siendo. La otra pregunta concreta sería, ¿qué le supone, digamos, llegar a esta calidad de experiencia en cuanto a la relación a los sociedades de la escuela? ¿La relación con? En cuanto a la relación a los sociedades, a un timing, No, claro, esa es una de las partes que yo quiero ahora desarrollar con eso, porque hay un conflicto institucional dentro de ella, y yo eso con una escuela que está haciendo lo que está pasando en Cataluña en concreto, con una escuela donde hay directores nombrados a dedo por intereses no se sabe, que han dejado de ser, han roto la tradición que había de dirección, que eran nombradas desde el propio equipo docente, y hay todo un proceso ahí por todavía desarrollar, ¿ves? No es fácil. Pero yo de todas maneras, en todo esto, que no es... hay un peligro en toda esta cosa de decir que parece que cuando uno dice algo como lo que yo estoy diciendo es que eso es lo que hay que hacer. No, eso es lo que yo me estoy dedicando. No pienso que eso sea suficiente, pero es necesario. Y es mi faceta. Y mi faceta no es buscar buenas prácticas, no es de ejemplos de buenos docentes, es de cómo favorecer un pensar pedagógico a partir de estar cerca de una realidad que es suficientemente sensible a que pasen cosas. Claro, si fuera una realidad de la que no tienen nada que ver, nada más que cada minuto se repita la anterior en una estructura sin sentido y absurda, pues se te agota muy pronto la capacidad de pensar. Por lo que me interesa es porque allí pasan cosas. Y en la medida que pasan cosas se despiertan cuestiones. Pero lo que pasa no es bueno ni maravilloso ni nada. Yo estoy teniendo la suerte de estar con una maestra increíble, pero no es la cuestión de que sea increíble. Lo único que nos poníamos de condición para buscar las maestras o maestros era que se preocuparan por lo que hacen y se preocuparan por los niños y niñas. Y esto es un supuesto, claro, cada uno entiende preocuparse por los maestros, pero no lo percibe o que ve, y no todo el mundo está encontrando situaciones que algunas no encuentran la fluidez que yo he encontrado a todos los niveles, ¿no? Pero para nosotros es, bueno, ¿y qué nos permite pensar eso sin juzgar? No se trata de cómo hacemos un análisis crítico de sus prácticas, sino cómo en lo que allí hay aparece la posibilidad de un pensar pedagógico que nosotros nos moviliza lo suficiente para pensar nuestro trabajo en la formación y nos aporta elementos de reflexión, de análisis, por ejemplo,
para pensar el trabajo de la formación. Entonces, perdón, una pregunta sola, perdón, disculpen, justamente. ¿Cómo definiríamos entonces lo del saber pedagógico? Porque en general coincido contigo, pero hay una impronta que cuando uno piensa en lo pedagógico, apuesta más a lo bueno que a lo malo, con esto que tú decías de no las buenas prácticas y las malas prácticas. Es decir, ¿cómo defines saber pedagógico? Cuando se trata de definiciones... Bueno, definir, explicar, contar una historia. Vamos un orden. Aquí después hago y después estabas... ¿Tu nombre? Cecilia. Perfecto. Dale. A mí me gusta la idea de Van Manen, que dice: un papá o una mamá todos los días se pregunta cada vez que pasa algo como eso, mi hijo me gritó anoche, se pregunta, haga lo que haga, ¿era eso lo que tenía que hacer? ¿Lo he hecho bien? Dice, esa es la pedagogía. Esta pregunta que nace de un hacer que tiene que ver con la responsabilidad que asumes sobre el crecimiento de otro. Y en esa pregunta que nace de esa responsabilidad, que no es un saber que se fija, que es un saber o un hacer que busca fórmulas, que tantea, que no sé qué, pero es la pregunta, ¿era eso lo que tenía que hacer? Y lo que dice, la pedagogía es inasible, porque no es una cosa, es una pregunta sobre un quehacer que tiene un compromiso concreto. Y esa pregunta está siempre preguntándote. Claro, me interesa esa cuestión porque, en definitiva, si no, sería tonto reducirlo todo a eso. Claro, uno hace cosas sin saber qué hacer, aunque luego... Ahora, si esa pregunta no está, se ha perdido lo pedagógico. Porque lo pedagógico es incontrolable. Porque mi hijo es de una manera y mi hija de otra. Mi hijo hoy es así, pero hace 2 años no era así. O hoy ha venido así, pero no me lo esperaba. No es una cuestión de fijar un hacer, porque la realidad está en movimiento continuamente. Y yo también. Si yo dijera, no es lo que es, sino es lo que va siendo. Es lo que va siendo y lo que uno se va intentando aproximar y preguntar y cuestionar en ese ir haciendo y haciendo, donde todos estamos en movimiento. Van Manen, V-A-N, separado M-A, Max Van Manen. No, V-A-N, V-A-N-M-A-N-E-N. Van Manen. No. Agus, vos querías... Lo llaman triangulación. Claro, pero como esa preocupación o necesidad de controlar o observar quizás algún sentido más allá del texto. Mira, yo en concreto, eso nace por deseo de control y por deseo de validación, que es otra manera de controlar. Pero, digo, esa pregunta nace por deseo de control y por deseo de validación, que digo que es otra manera de controlar. Pero, y yo la entiendo a un nivel porque yo también a veces lo pienso y yo me suelto unos relatos sobre mi práctica y si alguien me viera a lo mejor diría, este se cuenta así una historia. Yo a veces lo pienso de mí mismo, ¿eh? O sea, yo me percibo a mí mismo de una manera que a lo mejor tiene que ver con cómo me ven otros. O sea que esa duda pues la entiendo y me parece que es razonable. A mí me interesa más hacérsela a uno mismo que no que te la tengan que hacer los demás, ¿no? Pero la otra cuestión que a mí me interesa de eso es depende de qué es lo que estás buscando. Si tú quieres verificar cosas, claro, yo no busco verificar. A mí lo que me interesa es qué es lo que a ti te inquieta. Y lo que a ti te inquieta es lo que yo trato de hacer, inquietarme a mí y que puede inquietar a otros. Pero cada uno se mueve por su mueve, porque además la mirada del otro sobre ti
puede ser también pues que él ve cosas que no ve, porque solo se fija en cosas que no es capaz de percibir y que tú percibes, como inquietud. Porque yo una de las cosas que defendía el otro día es, si hay algo claro, es que lo fundamental de lo educativo es intangible. Y parte de lo que aspira un relato es a comunicar algo de lo que no se puede comunicar o de lo que no se puede ver. Pero es lo intangible lo que sostiene, porque en definitiva es el deseo de algo. Y es la percepción, las sensaciones, lo que hay en el ambiente, ¿no? Lo que hay en el ambiente de ahora mismo es intangible. Y si alguien lo quiere describir, pues lo puede haber descrito perfectamente y no haber llegado nada de lo intangible a quien lo lee. Ahí es donde yo creo que está también la cuestión. Por lo tanto, me parece bien, porque uno puede autoengañarse fácilmente, ¿no? Pero cuidado con esa supuesta validación, porque puede no haberse enterado de nada. Sí, Cecilia. Anuncio la palabra. Sí, ahora me acuerdo. Quería preguntar con respecto a la persona que postulaba, ¿no? El maestro de la investigación, que nos diera más datos contextuales, por ejemplo, quería saber por qué consiste, si esa narrativa es escrita, oral, cuando ella narra sus experiencias. ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo? Contexto, ella al principio, como pilló con muchas ganas esto que íbamos a hacer, pues yo creo que la primera vez que fui ya me dio unos cuantos escritos que había hecho, ¿no? Les pido mano, me los da y ella se desprende de ellos, me los da a mí. Yo no tengo que se devuelvo porque me da cosas. Pero ella al principio me lo daba para mí, lo escribía para mí. Sí, pero lo interesante era que las historias que ella escribía tenían que ver con una cosa que he visto, y además lo entendí bien el último día que nos vimos, porque y es lo mismo que lo que he contado de este maestro, el día este que hace esta diapositiva para el PowerPoint y que me dice eso del estado de alerta y tal, y es que de pronto pensaba, al menos estos dos maestros veo que siempre tienen una preocupación en la cabeza, que va cambiando, ¿no? Pero viven su cotidianidad escolar con una inquietud. Últimamente Iñaki, no necesariamente, últimamente Iñaki estaba con eso de cuando observamos algo en profundidad, cambia la mirada y cambia la realidad. Y está con eso. Y sus clases todos los días, hasta que se le pasa pronto, las vive desde ahí, desde esa inquietud. Por ejemplo, Carmina, la última vez que hablamos, estaba con una preocupación que cuando me la contó, entendí algunas conversaciones telefónicas que habíamos tenido. Como no puedo ir muy a menudo, de vez en cuando la llamo y me cuenta cosas. ¿Eh? ¿De ciudad? ¿De la ciudad? ¿Qué has dicho? ¿De qué ciudad? ¿De qué lugar son Es Carmina y de un pueblo de la provincia de Barcelona. Claro, por eso tenía más datos contextuales. Ya, saber ya. ubicar los alumnos, etc. Es un pueblo y la escuela está en un contexto de un barrio, aunque como es un pueblo pequeño, no tiene distrito, todos los niños y niñas aunque hay 2 o 3 escuelas más, pero es distrito único para eso y normalmente van más o menos los de la zona, suele ser de extracción humilde, pero algunas familias, porque les interesa algunos equipos de maestros que han ido cambiando, pero llevan allí a sus niños y niñas como una decisión pedagógica, pero la mayoría son de barrio y están en un contexto bueno de lo que era una clase media de extracción más bien humilde, de generaciones de inmigración que había española, ¿no? Andaluza sobre todo, que se habían instalado allí en los años 60 y 70 y que con toda la situación de la crisis pues se están deteriorando mucho y algunos están incluso con problemas. Y aquí me contaba en concreto que un niño le decía, hace no sé cuánto que no me ducho con agua caliente, ya no tiene gas en casa. O restricciones, o sea, hasta ese extremo, ¿no? O alguno que ha tenido algunos problemas más graves o han perdido la vivienda por eso, y el niño no lo quiere decir en la clase, no quiere que se sepa, o sea, que lo viven también como, claro, viven una situación, o sea, para que se den una idea, están ahora en una situación un poco complicada, como se también vive en ciertas zonas y en ciertos estratos sociales, ¿no? Entonces, maestra, hace los relatos
lo que decían los relatos. Y esos relatos me lo empezó a hacer escritos, pero hizo como 10 o 12 y luego hace mucho tiempo que ya no lo hace, ¿no? Sobre todo es que yo voy allí, paso el día allí y luego conversamos. Normalmente eso. Luego conversamos, no, estamos conversando continuamente, luego conversamos grabando, pero tengo que estar continuamente porque, claro, en cualquier momento comemos juntos, etcétera, y ahí siempre... Perdón, la narrativa, tanto escrita como oral, me parece. Nosotros como docentes nos sirve. Porque yo siento como que a medida que escribo, bueno, la escritura nos construye. Me pasó a mí en el seminario, preguntándome por qué estaba en el seminario, vengo a descubrir por qué soy docente, ¿no? Me estoy construyendo a medida que escribí. Entonces yo pienso, ¿no?, que cuando no solo en la escritura, sino también en la oralidad, Claro. uno va aprendiendo, va reflexionando sobre la práctica y va descubriendo por qué hace lo que hace, cómo es que enseña. Es decir, que uno a veces siempre enseñamos, ¿no? Ese tipo de preguntas, como la que se hacía antes con respecto a la realidad. En los relatos que ella ha hecho, o en las, ya sea escritos, o en cuestiones que percibo de cómo ella va pensándose, suele pasar a veces que son cosas imprevistas, algo ha ocurrido que de pronto le ha pasado algo, por ejemplo, que se encuentra que va a visitar a un niño que supuestamente está enfermo, un niño inmigrante marroquí en un contexto familiar muy complicado, ni siquiera es su madre, ni siquiera entiende ni castellano ni catalán, cuando se ve una idea, ¿no?, que son conceptos que viven aislados de muchas cosas, y un niño viviendo una circunstancia complicada, pero es un chico súper despierto, pero a la vez vive en un mundo medio de delincuencia con un hermano, o sea que está como muy dividido. El niño deja de ir a la escuela, ella va a visitar a la casa con una caja de galletas, porque como no tiene ni para comer, el niño va desnutrido, etc. Y ¿dónde está el niño? Es que está enfermo, no puede salir. Bueno, pues nada, le deja la caja de galletas, se va y se lo encuentra jugando al fútbol en la plaza, al niño. Y llega allí y se le abraza, hola, no sé qué. Y dice, hace un tiempo esto me hubiera molestado, en el escrito. Hace un tiempo me hubiera molestado, porque me lo hubiera tomado como algo contra mí. Dice, ahora creo, o pienso que esto no es algo contra mí, es otra cosa. Por ejemplo, y ese es, de algún modo, es el, o sea, si escribe el relato, no simplemente por contar la anécdota, sino porque algo le inquieta, y lo he visto en más cosas que he tenido, algo le inquieta en cómo ella percibe la relación con su niño o niña y qué se mueve en ella, ¿no? Claro. La última conversación que tengo con ella tiene que ver con una cosa que me dice que es que para ella piensa que hay exceso de presencia de los maestros con los niños. Los maestros, exceso de presencia, que hay mucha presencia y que hay que retirarse más para que el niño o la niña puedan tener su propio espacio. Pero ella sin leerlo. Es eso, hay exceso. Entonces me lo formuló así, como la presencia, ¿no? Y de pronto yo empiezo a entender que últimamente cada vez que hablaba por teléfono me contaba algo que en definitiva, de lo que hablaba de eso, que ella estaba retirándose, estaba dejando un espacio y pasaban cosas, y bueno, y tenía que confiar que lo que pasara iba a salir, o lo funcionara o no, pero que se daba cuenta de que había demasiada invasión de espacio. Pero en todo caso no es la presencia, sino un exceso en la acción. Sí. Porque la presencia del docente que está a la expectativa de lo que sale del alumno, la presencia. Se refiere efectivamente a eso. A la acción. Ella le llama presencia, pero una presencia inútil. Sí. Una invasión, un invadir algo que las criaturas podrían tener como más espacio para su propio pensar, hacer, decidir. García dice que en el maestro ignorante, que habla precisamente de eso, dice, aprendieron sin maestro explicador, pero no por eso sin maestro. Claro, el caso es que es un pedagogo consagrado y acá lo dice una profana. Un pedagogo profano. Ahí está, el relato, el relato de la experiencia. Quería preguntar sobre lo dicho, la pregunto así porque no se me ocurre de otra manera, sobre lo colectivo. Estuvimos hablando de Carmina y todo lo que Carmina encontró, y también sobre lo colectivo, sobre tu trabajo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo circula? ¿Quién lo recibe? Y también cómo se generó en Carmina esto, si vos pudiste descubrir si el colectivo tiene algún juego en esto.
¿O es solo la biografía escolar? No, lo tiene. Sobre lo colectivo en mi trabajo, fundamentalmente tiene que ver que nosotros, eso que ahora funciona como grupo de investigación, era un grupo de relación docente. Un grupo de trabajo de equipo. Lo llamamos esfera, porque son las siglas que las forzamos para que salieran, porque la experiencia, saber, la formación de educadores, entonces íbamos por eje. Reflexión y acción. Acá tenemos en la República Argentina. La República Argentina. Entonces el grupo Esfera es un grupo que es el propio grupo de investigación ahora, pero nació como un grupo que ya tenía un antecedente anterior, hacía muchos años, parte del mismo equipo, que era un grupo para hablar de nuestras clases, para compartir nuestros placeres y sufrimientos sobre eso. Por esa parte, y nos movemos a ese nivel y poco más, porque somos bichos raros en muchas cosas para el contexto. Respecto a Carmina, claro, su historia docente es muy interesante porque, claro, ella empieza como maestra en el momento de la transición política, que en Cataluña tiene añadido también el momento de la recuperación del catalán como lengua escolar. Ella estuvo muy implicada en todo esto. Inicia un proyecto escolar en una escuela que se creó entonces, la misma escuela en la que ahora ha vuelto, porque ella siempre ha estado en la misma escuela, pero va y viene, por distintas cosas, ha salido varias veces, pero luego ha vuelto, ¿no? Y fue una escuela con mucha potencia, que estuvo, por ejemplo, en una primera época, estuvo muy integrada en un proceso de lo que allí se llamó trabajo por rincones, que tenía que ver con crear espacios de autoaprendizaje, que empezó como una experiencia de jardín de infancia, pero que luego lo extendieron a toda la educación primaria, ese modo de trabajar, y tiene muchos años de eso. Durante mucho tiempo trabajó y crearon un grupo de formación asociado a la escuela con respecto a las matemáticas, y es muy interesante porque ella, a partir de un hombre que ya murió, Carlos Gallego, que es el que formaba equipos docentes en relación al trabajo matemático. Y es curioso porque ella, cuando habla de este periodo, de lo que habla no es de matemáticas, sino habla de la conversación. Es decir, la conversación es el modo fundamental en el que se produce el desarrollo de aprendizaje y de relación de eso, y de aprendizaje matemático. Y no, es interesante porque cuando ella me contaba de las vivencias y los procesos que haya vivido y lo que le ha supuesto para ella, lo que le ha marcado, y me decía que de toda la época del trabajo de formación en matemáticas, lo fundamental fue esa idea de la conversación. Durante mucho tiempo trabajó también en relación a psicomotricidad, con toda la tendencia de Couturier. Cuando digo esto, no es formación individual, quiero decir, eran equipos, movimientos o asociaciones más o menos. Por ejemplo, todo lo de Couturier y psicomotricidad en los años 70 en Cataluña hubo un boom y fue impresionante, y era todo eso, y a partir de ahí pasaron muchas cosas, y son gente que sigue en vinculación y todo eso. Y una de las cosas que me habla, curiosamente, de lo que eso le marcó fue la idea de relato, de narración. Es decir, lo que le queda claro con todo el proceso de psicomotricidad de Couturier es que todo está relacionado. ¿Y qué es eso lo que cuenta? Lo que se va relacionando, ¿no? A partir de ahí. Durante mucho tiempo también estuvo vinculada al proyecto de filosofía para niños, y para ella lo importante de eso, lo que me dice es que lo fundamental que ella aprendió de eso es cómo poder mantener una actitud de interrogación sin preguntar el por qué. Que la pregunta docente no sea por qué, sino cómo poder tener otro espectro de interrogación, ¿no? Y se me olvida alguna otra cosa que me contó, pero que todo esto revela lugares en los que ella ha estado como procesos colectivos, como procesos de formación, etcétera, que ha compartido y que han ido cambiando por muchas vicisitudes, historias, procesos personales, porque claro, ahí está toda su historia personal, como madre, etcétera, ¿no? Que también significa todo. ¿Querías decir algo de lo institucional que ha tenido conflicto? Sí,
Que digo que ese es un proceso con el que quiero profundizar más, porque ahí hay una historia que es clarísima desde el principio, ¿no? Que hay un conflicto claro con el modo, y lo que me gustaría es aprovechar para ver qué está pasando y qué está pasando más allá del caso, de la casuística, con todas las transformaciones que está produciendo en los equipos de dirección de las escuelas. Porque esta es una escuela que tiene una historia y tiene un proyecto y que se la están cargando con una dirección que viene impuesta y que va simplemente a cumplir con los objetivos, no quiere saber nada y no entiende nada de lo que hace la maestra y está ¿por qué la preocupación por los colectivos? ¿No? Como una excusa para que hables un poco de la organización. No, de las redes, sí, eso puede ser, pero también la preocupación, porque a veces aparece lo colectivo como que el trabajo colegiado de los docentes es lo que va a promover la innovación, y realmente a veces no, porque hay docentes con muchas ganas de hacer cosas distintas, ¿no? que en el grupo de colegas no encuentra ese espacio para desarrollar. También nosotros lo que sí hemos encontrado en las redes y colectivos, formas de encontrarnos, de promovernos, de crecer, y en América Latina son muy interesantes. Y en España es un proceso perdido. Claro, por ejemplo, la red IBES, los movimientos de renovación IBES, a nosotros nos alimentó al movimiento iberoamericano desde un principio. Ahora, lo de Portland. Han venido con un grupo y bueno, nosotros nos hemos echado un poco más, diciéndole, bueno, ¿qué está pasando en América Latina? Mírennos un poco. Sí. Bueno, esa es la otra historia de siempre, ¿no? Ahora España siempre intentando vender su producto o lo que sea. Pero la cosa especialmente es que se ha perdido algo que nutrió a los docentes en Cataluña y en España en general, que eran los movimientos de renovación pedagógica. Y que eso quedan algunos que son ya, pues eso, los restos históricos de algo, donde además los movimientos de renovación pedagógica se han caracterizado porque cada año la edad media del colectivo aumentaba un año. Es decir, que no había renovación. Y los jóvenes no participan normalmente en ese tipo de cosas, no se sienten. Se ha transformado, si me preguntas por qué no sé, pero se ha transformado por completo todo eso. Yo creo que tiene que ver con más cosas, ¿no? Con la sensibilidad política general que se ha transformado, todo el movimiento asociativo, cooperativo de esas épocas se destruidos, solo quedaron los aparatos políticos oficiales que han perdido toda credibilidad. O sea que no queda vertebración social política, o está apareciendo de otro modo y funciona desde otro lugar, desde otro tipo de vínculos, otro tipo de redes de formación, pero eso que era un movimiento autónomo, digamos. Claro. La lógica de la sistematización, la sistematización. Que es como ponerle de un lado motivación y del otro lado enseñanza. Entonces, por eso es que estaba inquieta con mi propio recorrido, ¿no? Que a veces he visto cosas tan horripilantes como el hecho de que cuando aquí un niño es su cumpleaños, ahora están en el extremo de que tú como profesora tienes que pedirle a los padres conforme este placer ha sido comprar una pastelería y dormir en casa. Entonces, necesitamos haciendo este tipo de prácticas. Eso es una cosa muy cotidiana, pero ¿cómo pretendemos hacer algo interesante con los relatos que es algo tan sutil si con cosas que son cotidianas están pasando estas cosas tan surrealistas desde el punto de vista que la familia es algo mágico y real? Y estamos pidiendo tickets de los pasteles porque no se intoxiquen en caso de que se haya fabricado el pastel en la casa. Yo he hablado con esta motivación y con esta edición que ha salido así desde mi vena, estómago. desde la historia que me estuvo pensando y a veces no sé de otras cosas de todo de decir wow, como que se sentía que quisiera un minutito
quisiera juntar dos cosas que se dijeron. Por un lado, la enseñanza, ¿no? de Iñaki, de retirarse, ¿no? Con esta aclaración que se dice que retirarse no implica no estar allí, sino dejar espacio. Por un lado, y la dimensión colectiva que traía Gabriel, y que al menos en nuestra línea de documentación narrativa y experiencia pedagógica es fundamental, es vital, porque implica una combinación de ambas cosas. A veces retirarnos un poco como investigadores, en esta que es también una relación, se puede entender este tipo de investigación como una relación pedagógica también, que hay una preocupación permanente por el sentido acerca de lo que hacemos, de lo que nos pasa en ese momento, con tratar de generar o de propiciar con este retirarse, bueno, el encuentro, la conversación. Nosotros decimos, ¿no? La escritura, la lectura, el comentario y la conversación entre docentes, donde es necesario dos cosas, ¿no? Retirarse como investigador o como coordinador del proceso y al mismo tiempo colaborar a que se generen las condiciones de iniciación de eso que no se ha dicho todavía. Y al mismo tiempo como pensarnos, los docentes que escriben acerca de lo que les pasa, lo que pasa y lo que les pasa, lo dan a leer a otros docentes, los otros docentes que también escriben sus experiencias, lo leen, formulan comentarios que no evalúan, sino que tratan de editar, de colaborar en la edición del texto, corriéndose de ese lugar más, nosotros decimos, sin la virome, sin el marcador rojo de la corrección, pero sí en el lugar de el que lee interesado el relato del otro y te cuenta o te dice lo que le da de pensar ese relato y la conversación que se genera en todo eso. En eso, yo lo comento y hasta me erizo, porque la piel, porque se generan cosas que nunca hubiéramos sospechado. Por ejemplo, el punto de que nos tornamos como coordinador del proceso en absolutamente prescindible. Porque esto se genera una dinámica, un juego, un movimiento en donde te dice, bueno, muchas gracias, en el próximo Ateneo de relato los invitamos, ¿no? Y existe una apropiación, no solamente de los textos propios de los otros, sino también de ese mundo de vida que se da ahí. Por otro tipo de relatos que también nosotros le pedimos, sobre todo a los coordinadores, nosotros lo llamamos metarrelato, porque en realidad es el relato de la experiencia pedagógica de promover en docente la escritura de relato. Entonces es un material muy interesante para este ejercicio de reflexividad metodológica, si vos querés, bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Y aparece muy claramente eso. Ahí es donde aparece, en ese relato, estos desplazamientos, estos dislocamientos, en realidad, de esa posición, por ejemplo, de muchas inspectoras y directoras de la matanza, diciendo, bueno, ahora, aparte de ser la mismísima inspectora, soy entablando conversaciones amistosas con los directores y con los alumnos, y empezaron a pasar cosas que antes no pasaban. Digo, no, presente esta dimensión colectiva en ese sentido, ¿no? En el sentido de cómo se puede construir también un proceso de escritura, de lectura, de conversación, de comentario, en donde uno se pueda también dislocar del lugar que también uno y los otros esperan de uno como investigador, ¿no? Como del profesor de didáctica, que tienen que tener la respuesta. No, dos cosas. Una, de nuevo, aquí pensando en medios, en formas de producción, en ámbitos disociados, digo, cuando trabajamos acá narrativa en la facultad, muchas a propósito pongo la Universidad de la Clase, pongo Cenes, pongo Amadeo, que es una relato como bibliografía. Todavía no nos ponemos en el programa oficial, dice Amadeo. Yo pongo Cenes, Amadeo, Mistral, digo, todos los textos con los que estamos trabajando en esa clase, los pongo como en pie de igualdad de Daniel García, ¿no? De autoría. Es como otorgar una voz a quien escribió, porque si no, de nuevo, caemos en la decisión de, bueno, esto para que circule, se produce y circula en ciertos ámbitos y quedan extinguidos de otros. Dando un paso más allá, tenemos una discusión, y estábamos, esto era el tema del seminario,
disciplinario con una colega acá, con Flavia, ella considera que habría que dar un salto más allá de los relatos. O sea, que no alcanza con recuperar el saber de la experiencia a través de los relatos, sino que habría que producir saber pedagógico formalizado. Antonio Por Bolívar, eso, bueno, que no es suficiente quedarte en ese nivel del relato y que es necesario producir saber pedagógico, quizás en esta, digamos, esta intención de superar estas dicotomías que nos vienen de los campos disciplinares, producir saber pedagógico formalizado a partir de la experiencia, ¿no? Digo, como que son maneras que me parecen interesantes para pensar, para decir, también diríamos, bueno, a medida que lo formalizamos pierde, lo capturamos, es como contradictorio el propio proceso de saber en un proceso de doble hermenéutica, digamos, de interpretación como cualquier otro comentario. O sea, digo, si está citado, ¿no? Alicia Amadeo, Alicia, 2011, está ahí, bueno, también ella se va a tener que soportar que alguien diga algo acerca de lo que dice. Pero por otro lado, y a partir de Alicia Amadeo, estamos produciendo un saber quiénes lo producen, y si ahí ya no es contradictorio con lo que decimos de la característica, la esencia propia de ese saber. Yo creo que una cosa que yo aprendí con ese relato que decía de la realidad es todo es necesario y todo está bien. Una cosa que yo me dedico a lo que me dedico, pero todo está bien. A mí me gusta la idea que utiliza Cifalí de lo del saber constituido y saber de la experiencia. Y los saberes constituidos también pueden ayudar, por ejemplo, a lo mejor a reformularte el modo en que tú encaras la propia experiencia. No hay por qué. Una de las tensiones principales tiene que ver con la teoría. La teoría es la formación. Pues claro, nosotros somos poco dados a eso y sin embargo nos ponemos a leer. ¿Pero qué es lo que a qué estamos llamando teoría? Eso es en realidad la primera cosa, ¿no? ¿Qué es en educación? ¿Qué es teoría? Eso yo sí que creo que requiere una reflexión. Porque yo creo que vivimos en flujos de pensamiento, pero de estructuras conceptuales, modelizadoras de realidad en abstracto, yo no sé si esa es la manera adecuada de pensar lo educativo, de formalizar. Pero a lo mejor probablemente necesitamos modos que nos ayuden a lo mejor a tener referencias que te permiten hacer los caminos de subida y bajada que los hacemos continuamente. Porque nosotros, los que dedicamos a la vida académica, que estamos diciendo saber de la experiencia y sin embargo nos estamos nutriendo de saberes constituidos. Pues ¿por qué los vamos a negar? Otra cosa es cómo están, para hacer qué, en qué relación, porque también me nutro de novelas. Ahora más, y probablemente me influyen más que lo otro, pero también lo que sea, ¿por qué no ponemos en la bibliografía las novelas? Pero las novelas, con Paulita estamos ahí en un curso que tenemos muy interesante de pedagogía para profesores universitarios que no son de educación, en La Plata, muy interesante. Le vamos a leer 3, Mal de Escuela de Penagui, El Maestro Ignorante y Plantes el Educador, o lo leemos entero y lo charlamos sobre los libros. Pero volviendo un poco a lo que me parece, el problema no me parece eso que llamamos teoría o los autores, para nada. El problema es que muchas veces, usando esos autores, nos escondemos detrás de ellos y no se larga el pensamiento, sino lo que se hace es traer la autoridad y la referencia. No los convertimos en autores, sino que nos autorizamos a través de... Pero eso pasa también en las tesis, que no aparece, digamos... El problema es el vínculo que uno establece con eso que se llama teoría, que es una relación sacralizada, que me parece que hay que desacralizar. Y esta provocación de poner los autores no es solamente juntos a Riquet con Alicia Amadeo, aparte de la provocación, tiene que ver también con la posibilidad de vincularse no solamente de otra forma con los textos consagrados, sino también con los textos profanos, griegos. Es que además para mí esa es la riqueza, porque también es como dice la teoría, obviamente nos nutrimos y compartimos y es un placer, porque también te hace no solo repetir, sino que te hace pensar, te hace pensar en estas cosas, digo, según a qué uno accede, que uno habilite, porque le hace disparar cosas, también digo, pero para mí, de nuevo, el desafío está en cómo una cosa entra en diálogo con otra, y
cómo hay espacios donde realmente esos diálogos se concretan, digo, ¿no? No solamente se enuncian, sino se concretan. En el fondo es la misma cuestión, pero con otra versión de lo que tú antes decías, respecto a si el momento de la práctica, el momento no, lo de eso, parece que la formación tiene que ver con cuando va a la escuela, y esta vez, yo entiendo que un momento de formación práctica de mis estudiantes son mis clases. Claro. O mejor dicho, que estamos otra vez utilizando la distinción, es que no tiene sentido esa distinción, depende de cómo, ¿no? Y yo vuelvo otra vez a lo mismo, es pensar con un libro, de quien sea, pero pensar con un libro es una manera de pensar. Pero démosle la palabra a Denise, que démosle una oportunidad. Después habla Noemí. Bueno, soy una parte de la estructura de mi casa sobre memoria y trayectoria de vida, lo que leí también, legados, etc. Y no sé si escuché bien por mi portuñol, que vos dijiste que el aprender depende de lo que se queda en tu vida, no en tu memoria, o en tu memoria. No, lo que queda en tu vida, no en tu memoria. Entonces quería saber un poco de esto. ¿Qué tipo de memoria? Lo que quería decir es que estamos hechos de lo que estamos hechos y no siempre nos acordamos de lo que, o sabemos de lo que estamos hechos. Tú puedes haber vivido algo y no quiere decir que porque no te acuerdes no ha hecho efecto en ti. Entonces por eso digo, bueno, a lo mejor no quedará en su recuerdo algo que ha vivido, pero en su vida ha quedado. Pero la memoria funciona con lo que uno recuerda. ¿Y de qué depende que recuerde o no recuerde? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se puede? De todas formas, acá hay me parece que hay otro sentido de la memoria, no solamente como un ejercicio cognitivo sobre lo que te pasó en el pasado, sino también como un corpus que le restituye algo que no ha sido recordado, ¿no? Acá en Argentina en particular tiene que ver con la memoria de la represión del terrorismo de Estado. Es más, que se escribió narrativamente, Nunca Más es un conjunto de testimonios autobiográficos respecto de la experiencia de la represión. Me parece que viene más por ese lado. No lo que uno recuerda, sino la memoria. Experiencia de vida no es una vivencia, entonces pensar sobre, refletir, reflexionar sobre eso, entonces aprendizaje significativo, lo que se queda, entonces me quedé pensando que aprender hace parte de la memoria, aunque sea de forma involuntaria o cultural. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo único que yo quería referirme a la otra cuestión. Y otro aviso que quería resaltar en relación a la discusión que estabais teniendo de si a veces nos participamos con autores consagrados, y cómo articulan las distintas voces, pues me preguntaba, además preguntaba que quería resaltar el hecho de que en el relato tú marcabas que había nacido algo en ti de que te había activado al que te promueve deseo de contar historias y bueno, quería marcar esto porque creo que es muy significativo como que el momento de nuestro aprendizaje en la experiencia de formación con investigadores, porque también en la experiencia de relatar con investigadores a veces tenemos vicios y maneras de relatar que vamos repitiendo. Entonces creo que es bonita la idea de ver cómo nuestras formas de narrar mutantes son del momento de aprendizaje. Y que no siempre pasa, porque creo que cuando estamos haciendo modos de narrar como investigadores, solemos reproducir conductas narrativas. Lo que pasa es que no sé bien quién lo dice, si es Riquet o dónde, alguno que habla hace esta advertencia
acerca de cómo tenemos que pensar la narración que hacemos, porque tendemos a reproducir los estereotipos culturales de los relatos. El héroe, el villano, etcétera, ¿no? O sea, ¿no? El que ha salido victorioso de la situación a pesar de no sé qué. Y de pronto, si te fijas, hay un canon narrativo que está actuando, tío, que no te das ni cuenta, pero lo tienes incorporado porque todas las películas, todas las novelas, todo no sé qué, reproducen ese canon y nos vivimos desde él, ¿no? Entonces también es importante muchas veces eso, ¿no? Poner en cuarentena tu propia historia para ver si eso puede ser contado de otra manera, porque a lo mejor permite ver otras cosas. Veíamos, ¿no? Los relatos no eran nuestras. En este caso no estábamos viendo ni el contenido, no estábamos viendo los relatos, no era nuestro foco de interés, pero sí veíamos que había muchos relatos de maestras y directoras de nivel inicial que de alguna manera emulaban el cuento de como excepcionada, con el rosa, ¿no? Como que había una bueno, también reflexionábamos con los docentes sobre estas cuestiones en el proceso de la indagación a través del relato. Lo tienen muy vivo y muy presente y se dejan arrastrar sin darse cuenta. Además, el mismo relato escolar es modélico. Yo trabajo en un artículo de esto, el modelo de, entonces también hay una forma, un modelo de maestra, que es la maestra modelo, y que entonces cuando tiene que escribir, pues también tiene que ser una maestra modelo. Entonces el relato heroico de que cuenta lo que tuvo en esta ley, de que tiene final feliz, pero que también tiene que ver con el relato escolar, ¿no? Y el lugar del docente en este relato, obviamente ejemplar. Claro, hay otra cosa que tiene que ver con lo que Clandini y Connelly habla sobre algo que ellos utilizan una terminología, a ver si la sé. Happy end, ¿no? El happy end, el final hollywoodense. Sí, esa es una cosa, pero la otra que dicen es, en los docentes se encuentran que hay una cierta forma de contar aquel relato que es lo que se espera que cuente. El deber ser. El deber ser que tiene que ver con el... no solo con el deber ser, sino también con el formulario típico del plan o proyecto institucionalizado. También aparece la visión de planificación. Y como si la enseñanza fuera simplemente una aplicación de una planificación. Y entonces... Pero ahí hay un imperativo didáctico fuerte, o esta presunción de que lo esperable es que las maestras contasen, bueno, narrativamente, pero el proyecto tratado de contar cual y ella desde afuera, desde observadora, no desde adentro. Eso está nominado por prohibir. Entonces lo que dice es... que está para aplicar, en mi caso no se puso la palabra aplicar, porque no aplica. Aplicar no aplica. Claro. Y la cuestión es, lo que dice Clandini es, claro, ¿cuándo puede aparecer lo que me parece que llama el relato cubierto o encubierto? Cuando hay suficiente confianza como para que uno empiece a decir, ¿verdad? Lo que pasa, no lo que se espera que hay que decir, o lo que no. Sí. Claro, sí. Fue muy bien. Y gracias a no sé qué, y descubrir, resolver, no sé qué. Como con los docentes, que dicen, yo no, o sea, son docentes que no entiendo el tema, no le pasa nada, todo está perfecto, resuelven todo, ¿no? Y eso seguramente, no sé si les pasó. Sí, yo tengo una compañera con la que me pasó, me gusta hablar con ella porque es perfecta. Yo para hablar con perfecta, pero... perfecto uno, ¿no? Silvia y Daniel Gutiérrez. Los relatos de introducción en los relatos políticamente correctos no siempre son de finales felices porque la proveniencia, a veces con las escenas económicas que estamos escuchando, que no son las mejores en el aula, pero están armados, que están relatados en una estructura como si fuera la de un catedrático de una exposición. Viene también acompañando una serie de palabras que son un léxico específico para meter en estos
el mismo colectivo empieza a pelear esos relatos y a querer sacarse de encima palabras y cuestiones, ¿no? Quedan como flotando mucho tiempo hasta tanto alguien se anima a salirse de este formato, pero yo soy contrario también por eso, claro, el miedo a ser juzgado o la vulnerabilidad del sector privado, porque como uno es consciente de lo mal que, o de los problemas, de los líos, claro, uno se siente como enseñar no su desnudez, sino su michelines, enseñar su mala desnudez. Pero Pepe, eso también es interesante, muy interesante de trabajar. Tuvimos varios casos en que algunos relatos trataban de denunciar algo sin denunciarlo, ¿no? Muchos. Y el trabajo muchas veces del colectivo y también del coordinador tiene que ver con explicitar y cómo decir aquello que... ¿Cómo preguntarle al relato para que esto que es, digamos, que es el núcleo, en verdad, de todo lo que pasa, pero que no está dicho, pueda... Y que tal vez lo dice oralmente, pero no sabe. Entonces, y también encontrar, y ahí el colectivo ayuda bastante, encontrar formas de decir sin exponerse a las represalias del director nombrado de él, digamos, ¿no? De qué manera, eso también lo llamamos edición dentro del proceso, y tiene que ver con también, esto tendríamos que trabajarlo más, no lo tenemos muy claro, con la idea de conformar comités editoriales que tomen decisiones respecto de la publicación o publicabilidad de un relato, si sale a la luz o no. Bueno, nos hemos metido en algunos lugares donde estas relaciones están mucho más complejas. Por ejemplo, en el caso de la experiencia de la mudanza, que empujó con 123 relatos más o menos de docentes inicial. En muchos casos, algunos colectivos transformados por directores, inspectores, otros colectivos coordinados por docentes, por ejemplo, ahí las relaciones de la jerarquía formal, bueno, ¿qué pasaba? O aparecía problematizada, como decía antes, por los propios directores e inspectores. Parecía que lo que les interesaba o les inquietaba a los profesores era correrse de este lugar burocráticamente asignado, ¿no? Y encontrar otro anclaje u otra actitud u otra inquietud para vincularse con los supuestos inspeccionados o dirigidos. Muy pensando en esto de si estos relatos no soporten y sostienen saber de la experiencia, es capturar bastante trabajando, porque me quedo pensando hasta dónde, quién lo quiere capturar, dónde se captura, dónde se despacha. Sí me parece que es necesario. Si alguien me preguntara, yo digo, es absolutamente necesario. Nadie después de determinada experiencia de una construcción de un relato no soporta algún saber sobre esto. Entonces están objetos. Por ahí, fuera de eso, no admite exigencia. Es ahí donde por ahí no sirve la cuestión del sector, ¿no? No considero la diversidad. No sé, me quedé enredada mal. Bueno, yo creo que esto es lo que dice Gadamer de una persona con experiencia, es justo aquella persona que sabe que la próxima vez puede ser diferente. ¿Quiere decir que no sabe nada? No, precisamente no solo sabe que puede ser diferente, sabe cosas, pero sabe que puede ser diferente. Y a partir de ahí, eso, para mí eso es no fijar el saber. No quiere decir que nunca sabes nada en plan de diferente. Pero yo creo que no fijar es mantener la actitud de posibilidad de lo nuevo. Hay a Nuria Pérez de Lara, que está siempre
citar un poema de Fernando Pessoa que dice algo así, como si fuera la primera vez. Siempre pueden ser relaciones como si fuera la primera vez. Y el como si es un ejercicio puro. No es la primera vez, pero tú estás dispuesto a empezar. No sé si tiene que ver por ahí con lo que... Hay algo que tengo la sensación de que a veces como que dejamos un poco afuera de todo esto que apunta a la formación de los docentes, al trabajo con los alumnos, y hemos relatado nuestras experiencias aquí de todas maneras. Yo he sido profesor, he trabajado en formación docente hasta que me jubilé, aparte de trabajar en otras ramas de educación, y acá hay muchos que han testimoniado lo mismo. Y no sé si le hemos prestado suficiente atención al sujeto que yo llamaría el aspirante a docente, el alumno del profesorado, el que está iniciando una carrera docente. Pienso que hay muchos interrogantes sobre este tipo de personas, que a veces no nos dedicamos a ello. Yo como he dado, en una época se llamaba Sociología de la Educación, que tú lo has mencionado hace un rato con un colega. Ahora le han dado el pomposo nombre, es casi lo mismo, perspectiva sociopolítica. Pero es la misma raíz, la misma. Y a mí me pasaba, esa materia yo la daba en primer año de profesorado distinto. Profesorado de inglés, profesorado de matemáticas y profesorado de ciencias naturales. Y me encontré con dos cosas que me llamaron la atención respecto a estos aspirantes. Que algunos me decían, si yo quiero ser profesor de matemáticas, ¿por qué no me enseñan matemáticas que viene usted a hablarme del marxismo y de la globalización y del tercer mundo? ¿Qué tiene que ver eso con la vida? Yo trataba de explicarles de alguna manera que el Ministerio de Educación no nos iba a largar de un helicóptero en medio de una oscura, sino que el Ministerio de Educación quería que ellos supieran con qué realidad se podía. Después otra cosa que me encontré, que no es menos deprimente, era la motivación. ¿Por qué estudias el profesorado? Y bueno, terminé el secundario, no estaba muy seguro, y busqué una carrera que me ofreciera una salida laboral, de alguna manera un profesorado de 4 años, ya a los 2 años se le permite entrar en un estado de emergencia, dar horas, tener clases. Es casi un empleo bastante seguro, tienen una buena obra social, tienen una jubilación. ¿Y por qué estudiaste profesorado? Y bueno, yo tenía buenas notas en inglés, entonces seguí el profesorado de inglés. Todo esto me angustiaba bastante porque yo no encontraba realmente, esto es la vocación docente, ¿no? Pero como tiro una pálida, como decimos acá, también tiro una respuesta. Hace poco, y en el grupo de narradores docentes, fuimos a leer nuestras narrativas a un grupo. ¿De qué año era, Cecilia? ¿Segundo año? En una clase de una profesora amiga nuestra, segundo año de pedagogía de un profesorado. Y le leímos nuestros relatos, de experiencia de aula, y recibimos ellos después a esta profesora le dieron sus testimonios por escrito. Y una de las cosas muy gratificantes que he encontrado que muchos alumnos, no 2 o 3 más, decían, por fin acá, en segundo año de profesorado, me planteé lo que significa ser docente. Y me di cuenta por qué me gusta ser docente y por qué, ¿no? Como que te das cuenta, juntamos las dos puntas, los que estaban por ser docentes y los que ya nos habíamos ido de la docencia. Y algo surgió. Y algo que creo que es importante. Como toda buena, aquí hemos aprendido algo. Una buena conversación es aquella que no nos gusta que termine. Así que me parece que arbitrariamente vamos a cerrar esta conversación. Le agradecemos a Pepe que haya venido. Y a todos ustedes que también nos han enseñado. Quería agradecer la invitación porque la verdad es que me encanta vuestro trabajo y me parece muy importante y fundamental, y me gustaría que de algún modo pudiéramos seguir en conexión para lo que sea, pero que yo de verdad os admiro, ya se lo he dicho a Daniel en alguna ocasión, os admiro lo que hacéis y estoy encantado. Yo 10 cosas no.